A continuación, Diplomacia en Directo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo. Esta vez tengo el agrado de recibir en visita especial un queridísimo colega, distinguido ecuatoriano, diplomático de carrera por toda su vida, desde muy joven, desde luego, a quien he pedido pues que nos acompañe con el objeto de tratar un importante tema que interesa al Ecuador y a los ecuatorianos. Es sobre el derecho del mar y la adhesión que formuló el Ecuador para ser parte de la Convención de las Naciones Unidas, CONVEMAR. Muchas gracias, querido Edwin, por la invitación a este programa de difusión en materias de actualidad política internacional. Quisiera igualmente saludar a la teleaudiencia de Telesucesos, un canal que prestigia este tipo de programas de orden cultural que son de mucha importancia para la sociedad y para el conocimiento actual de materias que son fundamentales y en este caso pues en materias vinculadas a las relaciones exteriores. Efectivamente, el derecho del mar tiene una evolución bastante reciente, sobre todo en términos de las grandes transformaciones que se han dado en el mundo, ¿no? Tenemos como antecedente, yo diría, hacia un derecho progresivo, hacia un avance muy grande del derecho al mar, las proclamas Truman en el año 1945. Fue curiosamente los Estados Unidos el primer país que hizo una proclama sobre el zócalo submarino, reservándose pues lo que actualmente se conoce como la plataforma submarina, la explotación de los recursos contenidos en ella. Y esto porque ya se conocía que en la plataforma existían yacimientos de petróleo. Entonces el presidente Truman avanza esta proclama reservándose para los Estados Unidos los minerales y los elementos que se encuentren pues pegados a la plataforma continental. Hace asimismo una reserva sobre los recursos pesqueros, en definitiva para objetos de conservación. No especifica distancias, no especifica en definitiva el tipo de recursos, fue una proclama de carácter general. Pero esta proclama fue una suerte de que gatilló una serie de proclamas alrededor de todo el hemisferio, y así tenemos, por ejemplo, que en el año 1947, el 23 de junio, el presidente Gabriel González Videla en Chile hace una proclama sobre el zócalo continental o la plataforma continental, reservándose los recursos contenidos en toda esta área, con una particularidad que establece hasta una distancia de 200 millas marina y delimita la zona a través de los paralelos de latitud, que esto va a tener una evolución muy interesante en materia de limitación marítima más adelante entre los países del Pacífico Sur. A esta propuesta inmediatamente le sigue
una proclama del presidente del Perú, José Luis Bustamante y Rivero, el 10 de agosto del 47, donde también él extiende la plataforma continental y la jurisdicción o la soberanía y jurisdicción sobre los recursos contenidos en ella hasta una distancia de 200 millas marinas, con la particularidad de que también emplea el uso de los paralelos de latitud para delimitar esta zona. Estos son los antecedentes más inmediatos a lo que será la declaración de Santiago de Chile del año 1952, o declaración sobre zona marítima, ¿no? ¿Cuándo y cuál fue la razón para que el Ecuador declarara un mar territorial de 200 millas? Vamos a ir más adelante, ¿no? Porque muchas veces se ha atribuido a que la declaración de Santiago estableció un mar territorial de 200 millas, ¿no? Y esto es algo que se ha venido sosteniendo se vino sosteniendo por muchísimos años en el Ecuador. Y la verdad sea dicha, esta declaración no estableció un mar territorial de 200 millas. Lo que sí es que se reservó el empleo de los recursos vivos, los recursos marítimos, para la conservación y la protección de las riquezas naturales en esta zona, en definitiva, con el objeto de la conservación y protección de estos recursos para bien de su desarrollo económico. El texto de la declaración reza que tiene por objeto asegurar a los pueblos las necesarias condiciones de subsistencia y los medios para su desarrollo económico, procurando la conservación de sus recursos naturales y la reglamentación de su aprovechamiento. Es curioso examinar cómo fue esta declaración aprobada en el Ecuador. No se olviden que cuando yo digo declaración, es una mera declaración, pero esta declaración de Santiago sobre zona marítima posteriormente fue elevada a tratado internacional por los países que la suscribieron. En el 52. Chile, Perú, exacto, en el 52, Chile, Perú y Ecuador. En el año 54, la función legislativa en el Ecuador aprueba la declaración sobre zona marítima, ¿no? Y en esta declaración, pues, en esta proclama que hace la aprobación que hace la Asamblea, la función legislativa en Ecuador, dice claramente que el objetivo es asegurar a sus pueblos las condiciones para su desarrollo económico, procurando la conservación de sus recursos naturales y la reglamentación de su aprovechamiento. Repite los conceptos de la declaración de Santiago, ¿no? Y más interesante todavía, en el año 1955, Chile, Ecuador y Perú redactan las respuestas a las notas de protesta que se dieron de varios países en desarrollo a la declaración de Santiago. Y era comprensible que en estas notas de protesta, ¿no? Las potencias marítimas tenían flotas de aguas distantes que pescaban en la zona del Pacífico frente a las costas de Ecuador, Perú y Chile, en definitiva, sin ninguna limitación, ¿no? Entonces formularon notas de protesta. Y los países reunidos para responder a estas notas de protesta señalaron que la declaración sobre zona marítima no constituye una alteración en la determinación de la anchura de sus respectivos mares territoriales de los estados signatarios. No obstante, señalaron que era conveniente mantener el principio de que cada estado tiene competencia para fijar su mar territorial
hasta los límites razonables, atendiendo a factores geográficos, geológicos y biológicos. En síntesis, los países de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, que fue otro órgano creado paralelamente a la Declaración sobre Zona Marítima, declararon pues enfáticamente más de una vez que la Declaración de Santiago no estableció un mar territorial de 200 millas como se ha venido pensando y se sostuvo en Ecuador por muchísimo tiempo, ¿no? Uno puede ver, por ejemplo, en la demanda marítima que formuló el Perú en contra de Chile para la delimitación de los espacios marítimos, hace poco tiempo atrás, 6, 8 años, pues en la memoria, que son extensos documentos, la contramemoria del Perú, la réplica, la dúplica, los alegatos orales, que no hay una sola mención a que la Declaración de Santiago haya establecido un mar territorial de 200 millas. Por el contrario, sí hay mención a que esta declaración estableció la delimitación de las zonas geográficas específicas en cada país a través de los paralelos de latitud, que fue en síntesis lo que se discutió en la demanda marítima. Chile sostenía pues que el paralelo marítimo de latitud se extendía hasta 200 millas, el Perú señalaba que la Declaración de Santiago no estableció límites marítimos, que la Declaración del año 54 sobre zona especial fronteriza marítima tampoco estableció límites que no fueron propiamente tratados de delimitación marítima, y por ello la demanda. Bueno, ustedes conocen el resultado. La Corte Internacional de Justicia se pronunció en el sentido de que hasta la milla 50 regía el paralelo y que a partir de ahí se delimitaba acorde a la Convención de las Naciones Unidas, los procedimientos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que básicamente trabajan o funcionan en función de la equidistancia, ¿no? ¿Cuáles son o cuáles fueron los pasos para la adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas? Bueno, básicamente el Ecuador estaba siendo relegado de un régimen universal, ¿no? No olvidemos que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ha sido ratificada actualmente por 168 estados de 193 que integran la comunidad internacional, y aquellos estados que no forman parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, como puede ser Colombia, puede ser Perú, Venezuela, El Salvador y el propio Estados Unidos, en definitiva reconocen a la Convención como derecho consuetudinario, es decir, que obliga a todos los estados por igual. En definitiva, se ha convertido en una norma de aplicación universal. Entonces, o se está en la convención o no se está en la convención. Pero, si se está en la convención, vienen las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, primero, estar incorporado a un régimen universal que regula todos los aspectos relativos al mar. Segundo, pues en definitiva, tener un instrumento internacional que contribuya a la defensa de nuestros derechos, participar en los órganos creados por la Convención, como es la Autoridad de los Fondos Marinos, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, a través de la cual estamos ampliando la Plataforma Continental en Galápagos, en una extensión que es aproximadamente similar a la del territorio continental, alrededor de 280,000 kilómetros cuadrados de extensión de la plataforma, a más de la plataforma que nos da la Convención de las Naciones Unidas de 200 millas, podemos extender a 350 millas en Galápagos la plataforma, ¿no? En definitiva, las ventajas de adherir a la Convención
son múltiples, ¿no? Y ya vemos ahora, por ejemplo, cómo Perú está trabajando para ingresar a la Convención del Derecho al Mar. Igualmente lo está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos en varias ocasiones ha presentado a través de la Cámara de Representantes proyectos de ingresar a la Convención, lamentablemente no han prosperado, ¿no? Pero, sin embargo, desde el periodo del presidente Ronald Reagan en el año 1982, los Estados Unidos declaró pues que constituye la Convención del Derecho del Mar una codificación de los usos y costumbres del mar y que constituye derecho consuetudinario que lo aplica, ¿no? En general, pues los pocos países que no son miembros de la Convención, algunos países de ellos mediterráneos y otros latinoamericanos, están haciendo esfuerzos por ingresar a la Convención, y si no lo hicieron antes, fueron porque habían problemas de tipo de delimitación marítima, ¿no? Como cual fue el caso de Perú. Pero Perú, por ejemplo, en su demanda, que la formula ante Chile, reconoce que la Convención del Derecho del Mar constituye derecho consuetudinario aplicable a todos los estados y de cumplimiento obligatorio para todos los países miembros de la comunidad internacional. Y brevemente sobre las Islas Galápagos. Ya, bueno, ahí es muy importante, es una de las ventajas que nos da la Convención del Derecho al Mar, ¿no? Ecuador en su territorio continental no tiene una plataforma extensa, apenas una plataforma de 40 a 60 millas. El Ecuador continental se asienta sobre la placa sudamericana, y a las 40 a 60 millas está lo que se denomina la trinchera o fosa Ecuador, con profundidades de 2.000, 3.000 metros, que la separa de la placa de Nazca, donde están asentadas las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos, como todos ustedes conocen, son unas islas de carácter volcánico que se originaron hace aproximadamente 20 millones de años, ¿no? Y que nacen de un punto caliente o hotspot o pluma de Galápagos que se mantiene fijo y que pues este punto caliente extrae material ígneo del magma, atraviesa la corteza terrestre y va formando a través de erupciones islas, con una peculiaridad, que este punto caliente se mantiene fijo en el espacio, ¿no? En el espacio terráqueo. Mientras tanto, la placa de Nazca, sobre la cual está asentadas las Islas Galápagos, se desplaza en alrededor de unos 7 centímetros por año y subduce, en definitiva, a la placa continental. En definitiva, hace presión, se hunde sobre la placa continental. Eso tiende pues a elevar los Andes, y esto es lo que origina esa presión. El choque de las dos placas son los que originan los grandes terremotos en la costa ecuatoriana, peruana, chilena, porque es una fosa que se extiende desde California al norte hasta prácticamente el sur en Chile, ¿no? Esta trinchera o esta fosa de Humboldt, fosa Ecuador, fosa del Perú, como quieran llamarse de acuerdo a los países, ¿no? Qué pena, mi querido embajador, el tiempo es enemigo de nosotros. Por favor, te pido que una próxima oportunidad continuemos con esta importantísima conversación, sobre todo para el conocimiento del público, de todos los ecuatorianos y de toda la gente pues que... Gracias, realmente el derecho del mar es una materia muy amplia, demasiado extensa, muy grande que tratar. Solo en el tema de la ampliación de la plataforma continental creo que podríamos tener un programa, no se diga sobre la evolución del derecho del mar más reciente, los organismos que integran la Comisión del Derecho del Mar, objetivos, propósitos de la Convención, etcétera, ¿no? Pero ya habrá otra oportunidad de charlar sobre este tema de tanta actualidad, de importancia en el Ecuador, y sobre todo volver a destacar, pues en definitiva, que
la importancia de que el Ecuador sea parte de la Convención del Derecho del Mar, enfatizar que el Ecuador no ha perdido una micra de territorio marítimo con su accesión a la Convención del Derecho del Mar, que hay ignorantemente o erróneamente se piensa que el territorio continental ecuatoriano está unido a las Islas Galápagos, lo cual no es así, precisamente por esta fosa que existe a muy corta distancia de las costas ecuatorianas, la costa del Pacífico, ¿no? Tal manera que estos sí son puntos que la gente debe conocer y debe ir profundizar para que en efecto no se creen estos mitos, falsedades, equívocos que confunden a la población respecto de que hay que volver a un mar territorial de 200 millas, que lo cual constituiría un absurdo y se va contra el derecho internacional, que claramente lo dice nuestra Constitución política o la Constitución de la República, que el derecho internacional es norma de conducta del Estado ecuatoriano, tal manera que estaríamos infringiendo el derecho internacional al pretender establecer un mar territorial o restablecer un mar territorial de 200 millas que no existe más en el derecho internacional. Muchísimas gracias, Gonzalo, muy amable. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo,